Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a esta serie de charlas, entrevistas, diálogos para escaparnos de la coyuntura y hablar de Veracruz a fondo. Mi estimado Hilario Marcelata, bienvenido para iniciar esta serie, estos diálogos sobre el estado de Veracruz, para tratarlo lo más a fondo posible, más allá de la coyuntura, que si sube el precio de la tortilla, que si el gas. Vámonos al tema de fondo y sobre todo contigo en una materia que es la económica respecto a la situación hoy de Veracruz y lo que se ve hacia adelante o qué necesitaríamos para salirnos del atolladero en el cual presuntamente estamos, mi estimado Hilario, y no hay nadie mejor que tú justamente para que nos hables de cómo estamos y qué podemos hacer. Hombre, Tomás, te agradezco mucho la invitación y te felicito por esta iniciativa que tienes de hacer estos análisis que son importantes. Porque es cierto, a veces nos concentramos demasiado en la coyuntura y no alcanzamos a percibir, bueno, cuál es el rumbo que llevamos y cuál es finalmente la trayectoria que hemos tenido para precisamente proyectar soluciones de largo plazo, ¿no? En el análisis de la coyuntura hemos visto que Veracruz no ha podido sortear todavía el impacto tan fuerte que tuvo la pandemia, la crisis por el cierre de la economía y dándole seguimiento a los datos de producción y de empleo, pues vemos que tanto en empleo como en producción no se han alcanzado a recuperar los niveles que se tenían anteriormente, antes de la pandemia. En materia de empleo formal particularmente, si bien es cierto que se fueron recuperando los casi 60,000 puestos de trabajo formales que se perdieron, aún falta todavía un remanente que no se ha podido recuperar. Y tiene que ver con la dinámica de la economía estatal, que pues tampoco ha podido agarrar su paso. Pero que también hay que decirlo, aunque agarre su paso ha sido lento, claro, en los últimos años, o sea, históricamente, por lo menos en los últimos 10 años, pero podríamos irnos un poco más atrás y veríamos que la dinámica de la economía veracruzana ha venido siendo bastante débil, bastante deficiente, producto de la dinámica que tienen los sectores que predominan en la economía y que pues han estado deprimidos, con una tendencia descendente, como es el caso del petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva vemos que sí hay elementos que hay que considerar cómo han venido siendo desde antes y qué razón existe para que no podamos dinamizar la economía veracruzana pues a los ritmos que tienen otros estados que crecen de manera espectacular, como los del Bajío y los del norte del país. El caso de otros estados, como dices, uno de repente ve con envidia de la buena que el gobernador de Nuevo León anuncia que presuntamente, y ahí después viene una rebatinga, se va a sentar esta empresa de Elon Musk, Tesla, ¿no? Entonces, y ya, bueno, aquí en Veracruz levantó la mano el gobernador y la gran pregunta, a ver, mi estimado Hilario, ¿Veracruz tendría capacidad de infraestructura, de agua, de energía eléctrica, de caminos, carreteras, como para la instalación de una empresa de ese tamaño, altamente tecnificada, tecnologizada, de última generación? Fíjate que es una pregunta interesante, porque hay un conjunto de indicadores, de factores que determinan la localización de las empresas, particularmente de estas grandes empresas extranjeras. Si tratamos de reducir el análisis, podríamos identificar que por lo menos son dos los elementos que importan: la infraestructura, tanto la cuestión del transporte interno como del transporte hacia afuera, y la oferta de mano de obra calificada. Me parece que ahí Veracruz está débil en cuanto a infraestructura, si bien es cierto que tiene el puerto a la mano y que tiene una infraestructura carretera que comunica al centro del país. Lo cierto es que, y dependiendo de las necesidades que tenga esta empresa, pues su infraestructura es
digamos, débil, no es competitiva, si pensamos en la infraestructura que tiene Nuevo León, Coahuila, San Luis, Querétaro, Guanajuato, que justamente es la razón por las cuales se ha ido creando un clúster automotriz y electrónico y de aeronavegación en estas regiones. En disputas conocidas que se han sabido de localización de empresas, como Dupont, por ejemplo, la disputa entre el estado de Chihuahua y el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, terminaron localizándose en San Luis Potosí, porque no en Chihuahua, a pesar de que estaban ofreciendo terrenos y reducción de impuestos y demás. Bueno, muy simple, porque privilegiaron el hecho de estar en medio de un clúster de universidades de alto nivel, de alto rendimiento, que les podía proveer de ingenieros de cualquier tipo que necesitaran. Ese aspecto pasa desapercibido, claro, pero es vital, y hay estudios que lo demuestran, porque las empresas necesitan tener a sus propios ingenieros, ¿no? Y si no lo tienen, el especializado lo tienen que traer de Estados Unidos o de Europa, donde esté. Que eso les sale más caro. Les sale muchísimo más caro. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren uno que esté saliendo de esta universidad que está a la vuelta. Y bueno, sí le van a pagar bien, pero vamos, los costos de mano de obra profesional se reducen sustancialmente. Porque no le tienes que pagar traslado, la familia, una casa, sí, todo lo que ello implica, ¿no? El traslado, que alguien del exterior se venga para acá. Exacto. Y ya si ampliamos el análisis, podemos considerar otros, como el tema de la seguridad pública, el tema de las condiciones de vida, de la calidad de vida de las ciudades, ¿no? No es lo mismo vivir en Monterrey que vivir en Jalapa. Claro. Un directivo, alto directivo de una empresa de esta naturaleza, para dejarse contratar, pues dice, bueno, a ver, ¿y cómo está la ciudad, no? Tiene campo de golf y las escuelas para mis hijos. Entonces, la calidad de vida de las ciudades en donde se va a instalar el personal directivo también cuenta mucho. Entonces, una empresa tiene que considerar todos estos aspectos, más allá de si le regalan un terreno o si le rebajan los impuestos. Creo que nos hemos tardado en Veracruz en ir creando esos factores positivos de competitividad, es decir, de mejorar la competitividad regional del estado, y estamos en desventaja. Que bueno, sería fabuloso que Tesla viniera para acá, podría haber alguna circunstancia en la zona de Veracruz, por ejemplo, pero creo que sí, a la hora de comparar, es decir, yo creo que la empresa podría instalarse ahí, pero a la hora de comparar, de hacer el análisis comparativo, la empresa preferiría estar cerca de la frontera con Estados Unidos y cerca de un clúster industrial como es el de Nuevo León, Coahuila, que definitivamente le abarata muchísimos costos y le permite pues tener un mayor rendimiento, ¿no? Poniendo el ejemplo así muy coloquial, necesitas instalarte en un lugar donde tengas la tiendita de la esquina, donde tengas todo lo que necesitas tú para comprar, en este caso un clúster. Y Veracruz parece que es tan distante en el tiempo, pero que hoy nos impacta cuando perdimos la oportunidad que la Volkswagen se instalara en Veracruz. Bueno, y la Volkswagen, y luego vino la Audi, que se puso aquí muy bien cerquita en Puebla, y hemos perdido muchas oportunidades. Claro. Porque no se ha trabajado sobre ese tema para poder ir atrayendo empresas. Otra cosa que es muy importante, estas grandes empresas, sobre todo las automotrices, desarrollan muchos proveedores, ¿no? La proveeduría es fundamental. O sea, es una industria tractora, ¿no? Sí, y pequeñas empresas, medianas empresas, están produciendo todo lo que necesitan los coches, que si los parabrisas, que si los acumuladores, que si los tornillos, que si todo eso. Entonces, en un lugar en donde ya está desarrollada esa proveeduría, como es el Bajío y el norte, ya está el proveedor. O sea, Tesla le va a hacer los pedidos ajustado a sus automóviles, pero no tiene que llegar a desarrollar la proveeduría como tendría que hacerlo aquí en Veracruz. Ha fallado entonces ahí también el hecho de desarrollar pequeñas y medianas empresas que se conecten con los sectores de mayor dinamismo en el sector exportador.
Entonces creo ahí es donde están las principales desventajas, y más allá del buen deseo que tenemos todos de que pues pudiera instalarse y ver ahí tomándose su cafecito en la parroquia Elon Musk. Claro. Yo creo que hay que ser realistas y pensar que sí nos faltan elementos para competir, pero también eso nos debe de prender el foco de alarma, es decir, pues vamos a ponernos a trabajar. Hay que hacer un análisis de la competitividad de las regiones, de todo el estado y de sus regiones, para potenciar su capacidad de atraer inversión extranjera, particularmente, ¿no? No solo extranjera, pero bueno, esta que de repente anda buscando el llamado nearshoring, que es la relocalización Exacto. de las empresas que andan por todo el mundo en una especie de reacomodamiento. Está buscando zonas muy cercanas para localizarse, muy cercanas a sus mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no van a estar en China. ¿Pues a dónde? Hombre, pues aquí en México. Esa es nuestra gran oportunidad. Digo, nuestra gran oportunidad para México. Bueno, tantas empresas que están buscando nueva localización, creo que debemos ir viendo qué necesitamos para que puedan llegar y podamos aprovechar ese motor de impulso al crecimiento y al desarrollo del Estado, ¿no? Porque no todo está perdido, o sea, todas las regiones que empezaron o que hoy están consolidadas como clúster, como proveedurías, como grandes industrias, empresas extranjeras que se han instalado, pues empezaron con nada. Así como está Veracruz, ¿no? Y en ese sentido, creo que desde hoy pudiera empezarse a trabajar el gobierno actual y el que venga, los que decidan competir, mi estimado Hilario, pensar en qué se va a hacer con Veracruz en ese sentido. Pero además, si no podemos en este momento, en una puja, aquí está Veracruz, queremos entrarle con Tesla, nos bajamos de nivel y nos vamos, por ejemplo, al tema del campo, mi estimado Hilario. ¿Cómo está el campo veracruzano? Fíjate que ahí el campo es uno de los también de los sectores de menor competitividad, aunque ha habido desarrollo de algunos sectores que han introducido tecnología y que están colocándose, digamos, bien. Es muy poco, ¿no? La mayor parte del campo veracruzano está dominado por el maíz, por la caña de azúcar, por el café, que son productos que tienen muy bajo rendimiento. Me parece que ha faltado históricamente una política de desarrollo del campo, del desarrollo del productor, del apoyo al campesino para integrarlo a procesos productivos de mercado, en donde su producción esté orientada a comercializar su producto y se le resuelva o en la solución vaya el problema, atender el problema de la distribución de sus productos, cómo hacer llegar su producto al mercado local, regional, nacional. Esta falta de atención pues hace que seamos grandes productores de maíz, que haya una gran demanda de maíz y sin embargo el campesino productor de maíz sigue en la miseria, justamente porque no ha habido esa estrategia de desarrollo. Y si nos vamos a otros productos agrícolas, pues creo que nos pasa lo mismo. Entonces, esa tensión, y es lo mismo, o sea, cómo crear competitividad en el campo, cuáles son los cultivos que vale la pena apoyar, cómo mejorar el rendimiento por hectárea de lo que me digas, de la caña de azúcar, del maíz, del frijol, del café, del limón, ¿sí? Creo que el caso del limón, por ejemplo, es un caso de éxito en Veracruz y creo que ese es un ejemplo que podemos seguir para ver cómo se puede producir un bien agrícola y vivir de la exportación, ¿no? Y dar el siguiente paso al desarrollo agroindustrial, claro, ¿no? Ya no venderles limoncitos, sino venderles el jugo. Ese el valor agregado. Valor agregado. Ese a final de cuentas, debe ser el paso siguiente. Desarrollar al productor y luego desarrollar la agroindustria. Tanta fruta, tantas cosas que tenemos por acá de productos agrícolas, que se puede crear toda una agroindustria muy importante,
con el apoyo al pequeño productor particularmente, que esa es otra de las cosas que yo he comentado casi siempre, que la estrategia de desarrollo de Veracruz debe de sustentarse en dos pilares. Una es este apoyo que se le da, la creación de la competitividad para atraer inversión extranjera, y la otra, el desarrollo de productores y exportadores micro, pequeños y medianos, que independientemente de que lleguen capitales del exterior, estamos desarrollando una dinámica desde lo local, ¿no? Y eso es una estrategia de esa naturaleza, es el mejor instrumento para combatir la pobreza, ¿no? Porque tú le estás dando elementos a las personas de escasas posibilidades económicas para crear riqueza. Entonces, y claro, esto debe ser a base pues de desarrollo de las capacidades, de las vocaciones de las regiones. ¿Para qué somos buenos aquí? ¿Para qué sabe la gente hacer? Pues vamos a apoyarlas para que lo puedan desarrollar. Y muchas veces no tiene que ver incluso ni con darles dinero. Es darles orientación, darles capacitación técnica, ayudarles para que se integren en una empresa, en una sociedad cooperativa, y que de esta manera puedan salir adelante, porque lo cierto es que el productor de manera individual difícilmente puede alcanzar otros estadios de desarrollo productivo, pero si se integran dos o tres y entre ellos ya tratan de colocar su producto en el mercado regional o al exportar, pues ya otra cosa va a suceder con el Estado, ¿no? Incluso, Hilario, las nuevas plataformas como Mercado Libre, como Amazon, que puede permitir o facilitar que de manera directa los pequeños productores de algo, dándole valor agregado, ellos mismos puedan mandar los productos por estas vías, ¿no? Claro, por supuesto. Ya ya el comercio de este tipo nos permite, pues ya ni siquiera tienes que tener una tienda, ¿no? Claro. ¿No? Te anuncias tu mesita, ¿no? Y ya te la pidieron, pues órale, ahí la tienes en tu taller, y si no, pues la haces y en 10 días te la mando. Y sí, ya se puede hacer. Me parece que también el desconocimiento de los pequeños productores de estos instrumentos de comercialización ha impedido su desarrollo. Y ahí es donde necesitamos estrategias gubernamentales para fortalecer ese espacio de competencia que en donde son muy débiles los productores de Veracruz. Oye, mi estimado Hilario, ya hablamos del sector secundario, la industria, hablamos del sector primario, el campo, hablemos del sector servicio. Fuimos en desorden. Fuimos en desorden, pero bueno, el orden de los factores altera el producto, en este caso el análisis. El sector servicio, ¿cómo está en Veracruz, mi estimado Hilario? Las empresas de venta de insumos, ¿cómo se llama? De arroz, frijol, de ropa, ¿cómo está el sector servicio? Fíjate que uno de los sectores de mayor dinamismo es el sector servicios. Además de ser el sector que más aporta al Producto Interno Bruto y el que más empleo genera. Más del 50% del Producto Interno Bruto y más del 50% de la población no ocupada se ubica en el sector servicios. Y cuando hablamos del sector servicios hablamos del comercio, de los restaurantes, de los hoteles, pero también de servicios financieros, pero también de servicios inmobiliarios, de servicios de educación, de servicios de salud. Entonces son ramas del mismo sector que operan de manera diferente. Por ejemplo, si bien es cierto que ha habido un desarrollo importante del comercio, también es cierto que es una rama poco competitiva, porque ahí encontramos mucho micro y pequeño comercio, mayormente informal. Entonces, bueno, ahí no hay una posibilidad, digamos, de apoyo para el despegue económico, porque trabajan en condiciones adversas, además haciéndole la competencia al formal, claro, y restándole competitividad a los formales. Otros sectores de mayor expansión ha sido el sector inmobiliario, el sector financiero, que son los que van acompañando, digamos, a la expansión industrial. Son servicios para la industria primordialmente. Los servicios por ejemplo, de despachos, de servicios profesionales, de abogados, contadores, etcétera. Los servicios médicos, tanto los
los privados, pero también los públicos, y de la misma manera los servicios de educación, ¿no? Sí los públicos, pero también en el ámbito privado hemos visto una expansión muy grande de los servicios, particularmente de escuelas de universidades, pero a todos los niveles, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido una expansión importante. Nuevamente, ahí el tema es la competitividad, la baja productividad que tienen estos sectores, porque ahí primariamente ubicamos mucha actividad informal, mucha empresa informal, mucho empleo informal, y esto resta capacidad para generar riqueza. Y para que se beneficie el Estado, por ejemplo, con el cobro de impuestos por esa actividad económica, porque se encuentran en la informalidad. Y también el trabajador que tiene que trabajar en esas empresas informales, pues no recibe prestaciones y entonces su calidad de vida no mejora con la contratación, aunque aumente la ocupación ahí, pues no recibe prestaciones laborales, entonces no está en las mejores condiciones. Me parece que ahí también se requiere acercarse con una estrategia de transformación para generar una mayor competitividad particularmente en el sector comercio, pero sin duda en el sector de hoteles y restaurantes. Sabemos que Veracruz tiene un potencial turístico muy grande que no se ha explotado, salvo en las regiones turísticas por excelencia como Veracruz, Boca del Río, y ya, o sea, si se queda uno pensando y ¿dónde más hay así un clúster de hoteles, donde servicios turísticos? Bueno, a ver, Tuxpan, no, Coatzacoalcos, no, o sea, estamos hablando de todo el litoral del estado, playas preciosas, recursos naturales, pero faltan servicios. Claro, porque tenemos de todo, o sea, tenemos montaña, tenemos costa, tenemos desierto, ríos, o sea, hay para dar y repartir, ¿no? La oferta es muy grande, finalmente. Tenemos sitios arqueológicos. Claro. Entonces creo que ahí, otra vez, históricamente, ha faltado como una estrategia de desarrollo turístico para vender esa historia y esos recursos naturales, pues de una manera masiva, ¿no? A lo Cancún, digo, claro, ¿no? Por ejemplo, veamos cómo crece Cancún a partir de una oferta hotelera basada en un solo recurso, que es la playa, ¿no? Ya luego se extendió a la Riviera y Tulum y estas cosas, pero en principio es lo que únicamente se ha medido es la playa. Tenían una playa bonita y dijeron, vámonos aquí, de aquí nos agarramos. Y se desarrolló turísticamente. Claro, hubo mucho recurso gubernamental, pero... O sea, fue un proyecto detonador de desarrollo. Entonces, yo creo que por acá se puede hacer lo mismo. No es necesario que el gobierno intente hacerlo todo solo, porque sabemos de las limitaciones de recursos que tiene un gobierno, por más que quiera hacer. Pero me parece que hay que buscar entonces el concurso de la empresa privada, de las grandes empresas privadas, de las grandes cadenas hoteleras, para elaborar con ellos una estrategia de asentamiento de servicios turísticos y aprovechar las preciosas playas de San Andrés Tuxtla, por ejemplo, Roca Partida, Montepío. Sí, te vi una foto tuya por ahí hace algunos meses, sí, ¿no? Que estabas ahí en Roca Partida. En Roca Partida. Es una belleza, verdaderamente. Eso te lo puedes encontrar en cualquier otro país y pagarías mucho por estar ahí. Y acá, la verdad es que la infraestructura hotelera está como para, si te gusta el turismo rústico, pero pues a mucha gente no le gusta el turismo rústico y además ese no deja mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, organizar a los productores, a los prestadores de servicios de la región, organizarlos para conjuntamente llevar mejores proyectos. Si la idea es esa, vamos a hacer pequeños hotelitos, ok. Pero que eso puede ser la base, el piso, ¿no? Sí, y de ahí para arriba. Sin descontar los grandes hoteles, ¿por qué no? Tailandia, por ejemplo, Malasia, han desarrollado sus sectores turísticos, sus zonas turísticas, así, trayendo a sus playas vírgenes o semivírgenes grandes cadenas hoteleras. Entonces, ahí está la posibilidad y
Y el servicio turístico jala también mucha gente, jala mucho empleo, genera mucho empleo, y creo que podría potenciar, otra vez, en las regiones pobres, Claro. donde hay recursos naturales muy atractivos, se puede detonar un proceso de creación de riqueza muy importante. Claro. Oye, Hilario, y el tema educativo, yo sé que siendo universitario, más universitario, pues obviamente sabemos que la educación siempre es un elemento vital en el desarrollo económico, crecimiento de un lugar. ¿Qué pasa con la educación en Veracruz? Universidades, no solamente UB, sino las universidades privadas, los tecnológicos tenemos. Yo veo que hay tecnológicos por todos lados, pero eso yo no lo veo reflejado en la industria, en la economía del estado de Veracruz. ¿Qué nos está faltando en términos educativos, mi estimado Hilario, para indexarlo con el desarrollo económico de nuestro estado? Pero yo creo, primero, pienso que hay una oferta importante de profesionales en el estado, que salen de las universidades, tanto de la UB como de los tecnológicos, como de las universidades públicas, privadas, que están fortaleciendo la oferta de profesionales, incluso en áreas como la medicina, la odontología y la ingeniería misma. ¿Qué está pasando con estos profesionistas? Bueno, no hay un mercado necesariamente para todos en donde puedan ubicarse laboralmente y obtener buenos ingresos. Una parte, al no obtener una buena remuneración, emigra, se va a las zonas pues donde se ofrecen, otra vez Bajío y Norte, ¿no? Claro. El otro México. Claro. El México desarrollado. Exacto. ¿No? Entonces, a mí me parece que no es tanto que haya una debilidad en la formación profesional, porque yo te lo puedo decir en cuanto a los alumnos egresados de la Facultad de Economía, que es donde yo doy clases. Yo los veo colocándose en México en puestos importantes, en empresas, en instituciones públicas, o sea, capacidad, y además, antes de colocarse, ya pasaron por una maestría en el ITAM o en alguna otra institución de prestigio. Entonces, bueno, estamos formando buenos estudiantes. O sea, buenos los profesionales de Veracruz, en cualquier nivel, la están haciendo cuando se deciden a ir. Así es. O sea, entonces, ¿pero qué quiere decir? Que no los estamos aprovechando. Ese es el problema. Salen y no encuentran un trabajo, y el médico que tiene que trabajar en un hospital y le van a pagar cualquier cosa, la enfermera, que lo mismo, el profesor que va a ir a una escuela que le van a pagar muy poco, y así, ¿no? Entonces, no se ha desarrollado ese mercado laboral para el profesionista, nuevamente porque las empresas también tienen una debilidad importante. Y si son débiles, si son poco competitivas las empresas, entonces también es poco lo que pueden pagar y desarrollar un mercado atractivo para los profesionistas. A mí me parece que lo que se debe de hacer es vincular la actividad productiva con la academia, de manera que vayas creando posibilidades de desarrollo productivo en los profesionistas. O sea, ¿qué estás estudiando? ¿Qué puedes innovar? ¿Qué le hace falta al mercado? Para que el estudiante, cuando salga de la universidad, ya tiene trabajo. Es su trabajo, es su empresa. Va a producir tal o cual cosa en el campo, en la industria, perdón, pero ya sale con un proyecto productivo, medido y probado, que va a ser exitoso. A mí me parece que eso está faltando. Estamos confiando mucho en que, bueno, pues salga y vaya a buscar trabajo en algún lugar. No estamos creando emprendedores. A mí me parece que ese es el elemento. Hay que crear emprendedores. En todo, ¿eh? O sea, igual eres un contador, un abogado, un ingeniero, un médico. Sé emprendedor. No salgas esperando que alguien te contrate. Porque el mundo laboral ya es distinto al de hace 30 años, sí, tan solo. Sí. Y el mercado está ávido de nuevos productos y nuevos servicios, claro, lo sabemos, ¿no? Claro. Estamos dispuestos a pagar por cosas que pues nos hacen más fácil la vida, ¿no? La pandemia nos mostró que había
que hay muchas posibilidades de negocio que no se habían explorado y que son sumamente exitosas, ¿no? Tan solo en el ámbito del comercio, ¿no? La distribución de alimentos, por ejemplo, ¿no? En los restaurantes ahora vemos que hay 20,000 motocicletas por todos lados porque están distribuyendo. No veíamos eso, ¿no? Exacto. ¿No? La gente que emprendedores se puso a hacer galletitas, comida, demás, y empezó a distribuir y muchas otras cosas. Abrir negocio de comida sin atender al cliente ahí, sino para mandarlo justamente en motocicletas, taxis y lo demás, ¿no? Acoplándose, digamos, a las condiciones físicas y de capital que tiene cada persona. Es decir, no necesitas una gran inversión para montar un gran restaurante. Ahí en tu casa, hazlo y puedes que sepa rico, que esté a buen precio, que sea competitivo y des un buen servicio, tanta. Exactamente. Ahora, pues lo platicamos tú y yo, pero la persona que sabe hacer, pues nosotros no guisamos. O bueno, no sé tú, pero yo no. No, los huevitos, eso sí, eso bueno, es como quieran, eso es como quieran. ¿No? Como quieras, pero lo cierto es que la gente que tiene el talento para, estamos hablando de la comida, pero para cualquier otra cosa, no tiene el conocimiento de cómo penetrar un mercado, de cómo hacer negocio con lo que sabe hacer. Ahí es donde nuevamente se requiere una estrategia de orientación al productor para que se vuelva un emprendedor innovador. Necesitamos innovación. La innovación es el punto clave fundamental para el desarrollo, para la producción de riqueza, claro, y para el despunte económico. China está basada en eso, la innovación, muchas cosas las copió, pero sí, bueno. que al final del día, Hilario, la innovación no necesariamente es crear algo nuevo de la nada, sino simplemente ajustar, tropicalizar, se dice aquí muchas veces, ¿no? Lo que ya hay. A ver, este restaurante tiene este servicio, tiene estos platillos, ¿qué le puede innovar? La salsa, el servicio, el agua, no sé, o sea, sí. La cosa es darle una vertiente atractiva, algo que sabemos que es elemental, como es la comida. Regresemos al ejemplo de la comida, ¿sí? ¿no? Sí, entonces yo creo que por ahí tenemos muchas posibilidades, tanto para incorporar a la economía productiva a las personas que no están trabajando, o sea, y que a lo mejor ni buscan un empleo, o sí están dispuestas a trabajar, pero pues no hay en dónde, entonces pues, se quedan en su casa, pero tienen talentos. Claro. Como a los profesionistas que ya aprendieron a hacer algo en la universidad y entonces pueden proveer de un bien o un servicio al mercado. Me parece que ahí se requiere, bueno, esa estrategia de vincular la academia con la actividad productiva para poder detonar esto, que otra vez me parece que no se necesita mucho dinero, es más bien de concatenar los distintos elementos, unirlos para poder producir un efecto económico de esta naturaleza. Porque fíjate que en el contexto de la renovación rectoral de la Universidad Veracruzana, de algunos aspirantes en ese momento que logré entrevistar, les preguntaba yo qué tenían como propuesta en términos de los profesionistas para la cuestión de la comunicación, las nuevas tecnologías, pues para que si no vas a lograr un puesto en el IMSS, en el caso de un doctor o una enfermera, o en el caso de un contador en una empresa, bueno, puedas tener la capacidad para, comunicando bien, puedas hacer comentarios, tu video, para que vendas tu servicio, ¿no? Y justamente me parecía, y les preguntaba yo también, ¿qué posibilidades habría de crear carreras o espacios educativos desde la virtualidad? O sea, no que ajustes lo que tienes en físico a lo virtual, sino que sean nativos virtuales en contenidos, en formato y lo demás. Uh-huh. Y tristemente debo decirle que como que les caía de sorpresa estas preguntas, porque como que, bueno, sí, intentaban articular algo, pero no es algo que yo hubiera visto que traían algo preparado al respecto, Hilario. Sí, la visión hay como una visión muy tradicional, digamos, respecto a lo que es la educación a nivel superior y cómo hay que incorporarla al mercado productivo. Porque es esa visión de, bueno, vamos a producir profesionales, aquí llegamos, aquí está tu título, ¿te ve bien? ¿En qué te vas a emplear?
pues... No hay ni seguimiento ¿no? de profesionistas. Probablemente quizá. sí, pero no se están abriendo las puertas Claro. para que pasen de la universidad al mercado productivo. Insisto, no como empleados, puede ser, pero sobre todo como emprendedores. Claro. Entonces, ante una visión de esa naturaleza, me parece que pues que habría que anteponer una como la que platicamos, en donde lo que hacemos es crear esas opciones, ¿no? La propia universidad se encarga de prepararte para que sepas curar a una persona, pero también para que sepas cómo vender tus servicios. Porque la verdad es que salimos de la universidad sin saber vender. Eso Y es. creo que todos deberíamos de saber vender lo que sabemos, ya sea que se lo vayamos a vender a un patrón, ya sea que lo vayamos a vender directamente al mercado, al consumidor, pero hay que saberlo vender. Eso no. Entonces, eso es preparar emprendedores, ¿no? Con una visión, educación con una visión de mercado. Y por otro lado, hay un aspecto más complicado. Hace varios años tú y yo lo platicamos respecto a la composición que tiene la matrícula, principalmente en la UV, ¿no? La predominancia de abogados, contadores, administradores, pedagogos, por decir las principales. Bueno, tenemos una preeminencia muy grande en ciencias sociales, ¿no? En humanidades. Pero el mercado, ¿qué tanto está pudiendo absorber? ¿Qué tanto necesita el mercado todo esto? ¿Y qué tanto eso se vuelve, tantos egresados en esas áreas se vuelve una dificultad para poderlos colocar? Entonces, si de por sí salen y no salen como emprendedores, ¿no? Digo, porque a lo mejor hay los psicólogos y los pedagogos y demás contadores pudieran hacer algo como emprendedores. Pero además son muchos. Y no es lo que está requiriendo Tesla, porque Tesla quiere ingenieros. Entonces, ¿qué deberíamos estar produciendo primordialmente? Pues ingenieros. Sí, contadores, sí, abogados, pero ya menitos, ¿no? Ya. Ahora, eso entraña un problema muy serio para una universidad como la Universidad Veracruzana, porque no puedes decir, bueno, a ver, ya vamos a cerrar algunas facultades de Derecho y vamos a abrir unas de Ingeniería. ¿Y el personal académico? Digo, si eres profesor en claro, una escuela de Derecho, pues no te vas a ir a dar clases a una escuela de Ingeniería, ¿no? Claro. Entonces, ese quiebre académico que hay que dar es muy difícil de dar. Para una universidad del tamaño de la UV es muy difícil hacer un cambio de esa naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, eso requeriría más tiempo, una mayor planeación, pero también, si esa es nuestra circunstancia, ¿qué podemos hacer? Exacto. Con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Con lo que tenemos que, pues, si salen no sé cuántos alumnos de contaduría o de derecho, bueno, ¿qué hacemos con ellos? No dejarlos a la buena de Dios, salgan y pues ahí a ver cómo les va, sino que ya hay una puerta abierta, ya será de decisión de cada uno si se va por ahí o maneja un taxi, pero le estás dando la opción. Tú te puedes ir por aquí solito, ni siquiera te tienen que contratar. Tú te puedes desarrollar individualmente por esta vía o colectivamente con otros compañeros egresados, ¿no? Porque igual también la marca de la institución debería vender por sí mismo a sus profesionistas. ¿Y a qué me refiero? Digo, cualquier persona que diga, no, es abogado de Harvard, Harvard, sí, no, o sea, garantía, ¿cuánto cobra? Tanto por hora. Lo pago, dijera el Ferraz, ¿no? Y aquí no tenemos quizá esa parte de que la CIV garantía, aunque sí hay muy buenos profesionales, ya lo comentamos hace rato, pero también hay mucha, digamos, falta de venta institucional de su marca, para que diga, producto V, calidad garantizada, ¿no? En medicina, en abogacía, en psicología, en toda la oferta educativa que tiene la UV. Sí, fíjate que durante mucho tiempo, digamos, el sello UV brillaba en el área artística, ¿no? En la música, nuestra sinfónica y los grupos artísticos, ballet folclórico y demás. Hoy creo que tenemos una oferta de profesionales de mucha calidad en muchas áreas. Sí. A lo mejor sí todavía está débil la marca, no se ha logrado posicionar, porque eso se va logrando poco a poco. Claro, claro. ¿No? Porque tal vez no son tantos como, por ejemplo, la UNAM, ¿no?
o cualquier otra institución reconocida. Pero creo que también esa parte debería de fortalecerse, de vender, ayudarle al profesionista que se venda, fortaleciendo, colocando más en la mente del consumidor de servicios profesionales, el que un egresado de la UV es un egresado de calidad. Claro. Y puede hacer un trabajo profesional muy, muy importante, como cualquier otro egresado de cualquier otra universidad de prestigio en el país o en el mundo, porque así nos movemos ahora, ¿no? Claro. Y también los estudiantes que han salido de la Universidad Veracruzana, pues también tienen una gran aceptación a nivel internacional. Entonces, quizás es también un poco eso de cacarear un poco, claro, el éxito académico que estamos teniendo, ¿no? Claro, porque digo, instituciones privadas exitosas, mercadológicamente hablando, está el TEC de Monterrey. Pero yo estoy seguro que más de un estudiante egresado profesionista de la Universidad de Veracruzana puede competir de tú a tú con un egresado del TEC de Monterrey. Sin embargo, el trabajo mercadológico de posicionamiento de la marca TEC de Monterrey es infinitamente mayor al trabajo mercadológico de posicionamiento de la Universidad Veracruzana. Sí. Y creo que esa es la parte que habría que apuntalar justamente para, en todo este proceso de la economía, pues tenemos que apuntalar nuestras marcas, ¿no? Exacto. Nuestras marcas. Hilario, para ir cerrando esta interesante charla en este Veracruz a fondo, ahora sí que como tips, ¿no? En términos económicos, ¿hacia dónde debe de, ya lo hemos venido comentando, pero para ir sintetizando quizá, ¿hacia dónde debe o qué debe de hacer Veracruz en su conjunto, en lo gubernamental, en lo empresarial, en lo ciudadano, pues para sacarle buey de la barranca, como se le llama coloquialmente? Pero yo creo que podemos empezar, tratemos de pensar, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar identificando nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Vamos haciendo un diagnóstico de en dónde estamos y quiénes somos productivamente en cada uno de los sectores. ¿Y para qué somos buenos? En cada uno de los sectores y en cada una de las regiones del Estado. Y luego pensar cómo podemos, y comparativamente cómo estamos con el resto de los estados en materia de competitividad, de productividad, para saber en dónde somos débiles y qué es lo que tenemos que mejorar. Y algo muy importante, al empezar a elaborar soluciones, ir a ver qué están haciendo los otros. O sea, ¿por qué Nuevo León? Porque uno dice, bueno, pues sí, pero pues están ahí, tienen frontera, qué fácil. A lo mejor no es eso solamente lo que genera una zona de atracción importante. Entonces, ver qué están haciendo los que han tenido éxito para replicar las políticas que están, claro, implementando. Y a mí me parece que en materia productiva yo insistiría en esta estrategia de desarrollo de dos pilares. Uno, basado en el desarrollo de los micro, pequeños y medianos productores, desarrollo de productores y desarrollo de exportadores. Y desarrollo, por desarrollo me refiero a enseñarles a hacer el negocio, claro, ¿no? Porque sabes hacer mole, pero no sabes venderlo. Entonces, bueno, y si tienes que hacerlo y asociarte con otro, pues hay que asociarte. Y te enseño cómo desarrollar tu empresa y luego colocar tu producto en el mercado nacional y luego te ayudo a exportarlo. Eso a mí me parece que puede ser una fortaleza muy grande para las regiones del estado de Veracruz. Y la otra es crear las condiciones para atraer la inversión extranjera, ¿no? Hacerle atractivo el estado, o sea, vender el estado. ¿Qué ofrezco? ¿No? Preguntarse, claro, bueno, a ver, ¿qué quieren allá y yo qué puedo ofrecer? ¿No? Porque, pues sí, los veracruzanos somos muy simpáticos, muy dicharacheros y alegres, pero pues eso no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Digo, la empatía está bien, pero está bien, y luego... Sí, entonces, bueno, creo que Veracruz, a pesar de su baja competitividad, tiene algunos elementos que pueden generar una atracción, pero por supuesto hay que desarrollar esos otros que están buscando las empresas extranjeras. Hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué quiere el empresario? La pregunta, ¿qué quiere el empresario extranjero? ¿Qué está buscando?
en general que busca y por supuesto para poder crear esas condiciones para poderlo atraer. Y el tercer elemento que yo diría hay que resolver es el tema que tú pusiste en la mesa de cómo hacer que los estudios superiores generen un valor agregado, puedan contribuir a la creación de riqueza en el Estado. Y como decíamos, pues una estrategia en donde, y no solo el egresado de la universidad pública, también una estrategia que involucre a todas las universidades privadas en este objetivo de desarrollar emprendedores. Que en su área, pues, no se necesita crear un producto. A lo mejor yo tengo un servicio, ¿no? Porque depende de lo que haya estudiado, es en donde me voy a poder colocar en el mercado. Si una estrategia de esta naturaleza tiene éxito, a mí me parece que en un mediano plazo el Estado de Veracruz podría entrar en una dinámica económica muy, muy positiva, ¿no? El reto es muy grande porque si tan solo volteamos a ver el campo, el atraso que existe, la falta de comunicación, ¿no? El aislamiento de muchos municipios, de muchas regiones, la falta de comunicación de infraestructura, pues sí, representa un reto muy importante. Pero eso es lo que hay que hacer. Digo, o sea, es la ruta. Es la ruta que hay que seguir para poder, por otro lado, poder abatir la pobreza en el Estado, que sabemos el 60% de la población en el Estado está en pobreza. ¿Cómo resolver la pobreza? Pues es muy fácil, la pobreza es ausencia de riqueza. El que es pobre no tiene capacidad para generar riqueza. Si la tuviera, sería rico, o por lo menos no sería pobre. Se trata de capacidades. Más allá de que le puedas dar una transferencia económica durante algún tiempo para que mejore su situación, lo importante es fortalecer su capacidad para crear riqueza, y de eso se trata. Así igual con el pobre campesino, con el pobre comerciante, con el estudiante que va a salir de la universidad, todos es fortalecer su capacidad para generar riqueza. ¿En dónde está tu falta de fortaleza? ¿En tu habilidad para crear un producto o un servicio? ¿O en tu habilidad para vender ese servicio, colocarte en el mercado? Cuando resuelves eso, ya tienes a la gente por sí sola saliendo de su situación de pobreza, porque saben hacer algo, lo pueden vender, tienen ingresos, y es más, ya no necesitan que el gobierno los esté apoyando con ningún programa social, porque ya por sí mismos se están valiendo, porque ya están haciendo rentable su saber y su talento. Mi estimado Hilario, como siempre, un gusto enorme platicar, dialogar, compartir contigo. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este primer programa de Veracruz a fondo. Esa es la apuesta, justamente, y discutir sobre los temas que a Veracruz lo mantienen todavía en el atraso. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Soy Tomás González Corro. Saludos.